Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quien nos escucha, donde sea donde nos escuchen. Hoy tenemos a uno de los maestros también de Energy, que Cristian Rosales, quien ahora trabaja en Bemo y es abogado, pero nadie mejor para presentarse que él mismo. Así que bienvenido, Cristian, muchas gracias por estar aquí y pues platícanos un poco acerca de ti y cuál ha sido el proceso para llegar hasta donde estás. Pues gracias por la invitación, Ceci, David. Pues mira, ha sido un camino largo e interesante. Yo estudié Derecho por la universidad, por la UNAM, en la Facultad de Derecho, y tengo una maestría en energía por la Universidad de Aberdeen, particularmente, bueno, para temas petroleros, energías renovables, entonces, hay un poquito variadito, ¿no? Mi carrera pues comienza hace como 12, 13 años, justamente en el tema de los despachos en Santa Marina y Esteta, que estuve aproximadamente unos 5 años. Ahí tuve la oportunidad de ver muchos proyectos, ver de todo tipo, eso aclaro. Y creo que es bien importante partir de la base de que en Santa Marina y Esteta es un despacho de una naturaleza full service. En general, se les apoyaba a tanto desarrolladores como financieros, instituciones bancarias, para desarrollar proyectos, ¿no? Pero hay particularmente, por la práctica que tuve, que fue en el área de proyectos, tuve la oportunidad de desarrollar eh, desde el inicio, por ejemplo, desde el tema de el tema inmobiliario, la permisología, en materia ambiental, en energía, para diversos proyectos desde hospitales, infraestructura, turismo, industrial y energía, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues, que era 2011, pues todavía previo al- a la reforma energética, ya había siempre ha habido mucho interés, pero comenzaba a perfilarse este creciente interés por extranjeros para invertir, por ejemplo, en temas de hidrocarburos, ¿no? Entonces, se fue desarrollando este tema de 2011 hasta 2014, en el que, por ejemplo, ya había proyectos de bastantes de autoabastecimiento en temas de energía eléctrica. Y te digo, para no irme tanto para aspectos como de detallados, pues, anterior a eso, me fui enfocando un poquito más el camino, me fui llevando más a la energía y al medio ambiente, que es particularmente mi fuerte. Y me sumo a Rich Mueller en 2015, y ahí pues justamente aprovecho toda la experiencia que tengo en materia de energía y medio ambiente y regulatorio y desarrollo de proyectos que ya les comenté, para poder apoyarlos justamente en 2015, cuando es la reforma energética, para temas de desarrollo de proyectos de energía, en los financiamientos, en todo el tema de los créditos, que ellos estaban muy especializados y pues este despacho tiene muchos de sus clientes son las instituciones que financian estos proyectos, ¿no? Entonces, antes de poder financiar o durante el financiamiento, siempre fue su interés velar por dónde estamos parados, ¿no? El proyecto tiene pies, tiene cabeza, sí, no, o cuáles son los puntos débiles, ¿no? Entonces, ahí mi experiencia, pues sumó mucho, ¿no? Al igual que anteriormente en Santa Marina, en Rich Mueller veía todo tipo de proyectos, pero me fui perfilando más energía, ¿no? Y haciendo esta amalgama entre energía y medio ambiente, siempre asesorando desde el sector privado. Ahí debo de aclarar, mi práctica entera ha sido en el sector privado, en despacho, y recientemente, pues que me incorporé a esta compañía, una de las más importantes en México en temas de electromovilidad. Creo que es un hito importante porque pues están abriendo brecha, y naturaleza como abogado energético y medio ambiente, y sumando la trayectoria que ya les platiqué, pues me encanta, ¿no? Porque involucra casi todos los componentes que he estado trabajando los últimos 12 años, ¿no? Entonces,
y me encanta este tema de negocio, este tema de poder asesorar internamente para ver, sí, ¿no? Antes yo era el que ponía la calificación, el que veía el proyecto, el que los ayudaba a desarrollar, pero ya desde un punto de vista interno. Ahora es este tema de desarrollo de negocios que me parece interesantísimo. Ujú. Buenísimo, Cris. Fíjate que nos gustaría entrar un poco más a todo este tema que nos estás comentando de la práctica profesional, porque, digo, al menos, especialmente nosotros, ¿no? Que ya estamos metidos aquí en el sector, creo que hay ciertas cosas que en cierto sentido se nos empiezan a hacer obvias, ¿no? Pero principalmente para todos aquellos que no necesariamente están dentro, seguramente una pregunta es, pues, ¿cuál es la función en general de un abogado dentro del sector energía, ¿no? O sea, ¿qué hace exactamente el abogado, no sé, en un proceso de generación, de comercialización, de venta de energía, ¿no? Usualmente, ¿qué más actividades o qué tipo sí, de trabajos conlleva? Mira, yo creo que varía un poquito desde una asesoría externa a una interna, pero me gustaría como mencionar a grandes rasgos, pues, qué involucraría las dos, ¿no? Yo creo que desde el primer ámbito directo para energía y, por ejemplo, en temas de electricidad, ya sería el símil en temas de hidrocarburos, pues sería, por ejemplo, ver los contratos. O sea, ver los contratos y aprovechar las bondades que tiene el marco jurídico actual, que en este caso estoy refiriéndome, por ejemplo, al tema de la reforma energética. Por ejemplo, tienes una empresa, quieres bajar los costos porque pues al final es un modelo de negocio en el que hay que ver cómo le hacemos, cómo rinde, temas de eficiencia, temas de rendimiento, crecimiento anual, entonces volúmenes en este caso hablando de energía, volúmenes de carga, y cómo podemos hacer mejor un producto mejor, más barato, más eficiente, considerando el mercado actual. Y una vez que ya sé qué producto yo quiero, me apoyo del abogado para saber cómo puedo llegar como siempre pongo el símil de, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Un arquitecto y el diseño y toma como base, son sus ideas, y aclaro, ¿no? Hablo desde nada diseño, su producto, su diseño en general, y que trabaja muy de la mano con el ingeniero civil. En este caso hago el símil como con los abogados, ¿no? El abogado es cómo lo aterriza con el marco actual y toma esas bondades. Y, por ejemplo, se desarrollan contratos, por ejemplo, de cualquier tema eléctrico, por ejemplo, un PPA, ¿no? Un contrato ahora llamados cobertura eléctrica, por ejemplo, temas de potencia, y como abogado es ver cómo llegamos a esas eficiencias que el modelo de negocio se necesita, tanto para asesor externo como interno. Ahora se va complicando un poquito más y eso es lo padre, eso es lo rico en el tema de electromovilidad, porque la energía es un tema muy técnico. Hay que ver las disposiciones, se puede, en qué medida, cuánto es lo mínimo. Por ejemplo, para poner centro de recarga, ¿no? Tiene una capacidad, una demanda mínima que debe tener cada punto, cada centro de recarga, ¿no? Entonces, conllevan estas cuestiones técnicas, pero, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Es privado? ¿Lo vamos a rentar? Ahorita, por ejemplo, hay un gran interés de mi parte, por ejemplo, y que lo veo en las calles, ponerlos en las calles, ¿no? Y eso conlleva un mundo, ya se imaginarán, de temas administrativos, de permisos, depende si es ciudad, en una ciudad, si es estatal, si es municipal, si es en la carretera. Entonces va llevando un mundo, se abre todo un mundo de temas administrativos que incluyen permisos, concesiones, etcétera. Entonces, ya nada más como manera de conclusión sería las bondades, tomar en consideración las bondades los marcos jurídicos, del marco jurídico aplicable en ese momento, tema inmobiliario y bueno, pues ya los temas de los regulatorios, ¿no? Que ya se van dando, siguiendo, complementando estos vectores, ¿no? Pero sería para ver el modelo de negocio, cuadre, que haga un match perfecto con el tema del marco jurídico, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, es muy necesaria la labor de los abogados. Sí. Yo nunca podría, la verdad, ser abogada, creo. Oye, Cris, mencionaste que estudiaste fuera, entonces platícanos un poco de cómo fue esa experiencia,
Y también, ¿qué fue lo que después te motivó a regresar, ¿no? Porque luego se habla mucho de que la gente no vuelve, pero siempre da gusto los que vuelven y volvemos. Entonces, platícanos un poco de eso también. Mira, yo me voy en 2015 y les debo de ser sinceros, ser sincero con ustedes, y sé que varios en Energy tienen una formación financiera, una formación, y que, o caso de David, pero también es que he estado viendo acciones y sus podcasts, sé que tienen mucho en finanzas sostenibles y están metidos en muchísimas cosas técnicas, entonces fíjense que mi camino inicialmente era algo un poquito más general o algo más corporativo, transaccional en LSI. Pero se da este tema de 2015 de la reforma energética y veo algo que me fue llevando, siempre me llamó la atención. Pero antes de la reforma energética se imaginarán que la participación privada pues no era tan grande, ¿no? Entonces veo que se abre esa brecha y voy a cambiar computadora. Aquí creo que no me ven muy bien por la luz. Este, y tomo una decisión de vida. La verdad, yo siempre me vi en estos temas, en LSI, eso siempre fue. Me aceptaron y fue un momento, me acuerdo, me tomé meses, perdí todas las becas porque no sabía. Yo sabía que tenía que hacer algo diferente, pero al final no tenía, me tomó tiempo para tomar el valor y el coraje de decir, va, me lo juego, voy a un mercado que se está abriendo, porque mucha gente lo ha hecho así, por ejemplo, para los mercados chinos, ¿no? Hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, me voy a adentrar a este tema y pues ya para llegar al punto de la maestría, fue muy enriquecedor en temas de valor humano, un temas técnicos y legales, me abrió la perspectiva, a ver que lo que estamos haciendo son temas que ya se han hecho y cada país, bueno, por región lo llamaré, por ejemplo, han tenido sus experiencias, ¿no? Es como comprar un auto, por ejemplo, aprovechando, ¿no? De los vehículos eléctricos, como yo les pregunto, tú compraste un Tesla, David compró un auto chino, por ejemplo, BYD, que está creciendo mucho, y cada uno tiene sus lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, los más naturalmente, pues, los más avanzados son los que tienen los estándares más altos, que pues, estoy hablando de temas principalmente Europa, y es ver aprender de eso, de esas experiencias y al ser abogado, su marco jurídico, ver cómo lo hicieron, qué problemas fueron teniendo a lo largo de los últimos 50, 30, 20 años, dependiendo cuándo lo implementaron y en qué ámbito. Y al regresar, justamente, siempre fue mi intención aportar algo. Fue mi intención, como ahorita lo estoy haciendo en electromovilidad, abrir una brecha. Me gusta hacer las cosas difíciles. Siempre cuando sigo estudiando y me encanta, siempre escojo el tema del que menos sé. ¿Por qué? Porque eso me obliga a estarme actualizando y revisar todo lo que ya sé para complementarlo y adentrarme a algo más, ¿no? Entonces, siempre quise regresar para explotar este tema de energía, ¿no? Que en ese tiempo no se limitaba nada más a renovables, de práctica era lo que más tenía, pero también incluía hidrocarburos. Pero ahorita, como fui comentando, mi vida me fue llevando de proyectos en general, de energías renovables, de renovables, electromovilidad, y fue así, especialización, especialización, especialización. Ujú. Sí, siendo un estudiante perpetuo. Es bueno, siempre es bueno seguir aprendiendo, sin duda. Qué bien, Exactamente. sí, ¿no? Ujú. Y quiero tomar, Cris, algo que acabas de mencionar, ¿no? Que dijiste, a mí me gustan las cosas difíciles. Y pensando en que te gustan las cosas difíciles, porque bueno, creo que tenemos algo en común, que es que pues, yo también soy abogado y también estuve metido ahí en temas de energía. Creo que este sector, a reserva de lo que tú opines, tiene una dificultad. Es un sector muy transversal. No es como que solo te tienes que meter a la parte técnica, sino que también te obliga a entrar a la parte de negocio, la parte financiera, ¿no? O sea, son tantas las variables que tienes que tener en consideración, por lo cual quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, digo, a nivel general y también personal, ¿cuáles son esos principales retos que enfrenta un abogado del sector? Y que seguramente te llevan más allá, ¿no? De salir de esta zona de, quizá no de confort, pero sí de aprendizaje natural, ¿no? Que tenemos, que pues siempre es una formación muy tradicional, ¿no? Pero te enfrentas a todo esto. Mira, el tema de electromovilidad le diste al punto característico. Sí es muy transversal.
Involucra, como se los comenté, inmobiliario, involucra temas de negocios, involucra, por ejemplo, también temas técnicos muy especializados, por ejemplo, para temas de cargas eléctricas. Entonces, muchas veces, y el tema legal, que creo que por el tema, bueno, y yo se los comento como de primera mano, el marco legal, cuando se origina, cuando se piensa, se publica, más bien antes de que se publique se publica el decreto, se hace una consulta pública y demás. Originalmente, muchas veces no contempla todas las problemáticas, todas las aristas, todos los jugadores que se van a tener en el mercado, y eso es lo que está pasando ahorita en electromovilidad. Eh, al día de hoy, este momento que estamos hablando, se sigue trabajando mucho con el tema de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Por ejemplo, temas de qué vamos a hacer con los transportes, incentivos, que por ejemplo este año se va a terminar el incentivo del impuesto de importación del arancel, para vehículos eléctricos específicos, pero qué pasa con los híbridos, es entender el mercado. Entonces, a mí naturalmente esto me llegó de golpe, porque justamente al haber trabajado y estar formado al 100%, y ya ahorita conforme pasa el tiempo se va reduciendo eso, pero vamos a decir un 95%, 92% de mi tiempo en despacho, ahora ya no se trata solamente de ayudarte a diseñar el proyecto, sino es yo hacerlo, ¿no? Yo hacerlo, verlo, yo trabajar de la mano de gente muy talentosa, economistas, financieros, abogados, técnicos, ingenieros, en ver cómo aterrizar esas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, te enfrentas a muchos retos. Hay figuras jurídicas, como por ejemplo prestadores de servicio para de recarga, no existe. Hoy no existe en el marco legal, ¿no? Entonces, a veces se toma mucho valor y mucho valor, riesgo, y se requiere mucho conocimiento para saber y caminar esa delgada línea gris entre abogado, que uno toma como abogado de un sí o un no, hace la diferencia de muchísimo, del trabajo de todo el equipo, ¿no? O de muchísimo dinero, o ahorra muchísimo dinero, ¿no? Entonces, al final, cuando no hay nada escrito todavía en la ley, es algo bien retador, y que la misma industria, por ejemplo, ahorita, y por eso mencionaba el tema de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, te va escuchando. Afortunadamente, las autoridades del gobierno federal nos ha ido escuchando y está trabajando y está cocinando, está en vísperas de comentar las nuevas disposiciones generales, está trabajando, apenas escuchan esos rumores, pero nos ha estado consultando para ciertas preguntas en el tema de electromovilidad en la estrategia nacional. También se ha estado escuchando a jugadores clave en el mercado, pero todavía ahorita no está tan claro. Están algunos ejes, hay algunas cosas generales claras, pero del punto A al B ya está claro, pero ¿qué pasa con el Z, no? Ya el mercado se va sofisticando, solito, la vida diaria te va abriendo los ojos como abogado y como desarrollador, por ejemplo, de este tipo de proyectos, te abre los ojos para ver qué se necesita en este momento, qué necesita el mercado ahora, y no solamente el mercado, sino, por ejemplo, nosotros como mexicanos, como México, cómo podemos ayudar a que se dé este tema de electromovilidad, de esta industria, porque recordemos, y es un tema muy recurrente con ustedes, que lo han tocado en varias ocasiones, cuáles son con nuestras obligaciones como país, por ejemplo, de acuerdo a cómo podemos mitigar los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, todo se interconecta, y el abogado está de la mano ahí con los desarrolladores de proyectos, ¿no? Viendo cómo. Sí, claro, sí, totalmente, muy transversal, muy complejo. Y suena entonces a que como que el estatus de la regulación no está muy claro. Igual y platícanos un poco más de eso, sobre todo a personas pues como yo, que no somos abogados. O sea, ¿qué significa todo esto de que se esté haciendo algo nacional? Igual y cuéntanos un poco más de eso. Mira, la verdad se lo tengo que reconocer mucho a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Están haciendo mesas muy técnicas, están invitando, yo he participado en algunas de ellas, y la verdad es que va gente muy capaz, tanto de los privados como de gobierno, saben su tema.
Entonces están ahorita preparando todo esto. ¿Pero por qué surge esto? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el tema de los casi no hay cargadores. En México hay muchos, pero ya se necesitan muchos más porque, vamos, la idea es tener es el sueño, ¿no? Que todos los coches fueran eléctricos para que ya no contaminemos más, ¿no? Tanto, en general, ¿no? Bueno, en temas de transporte. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de cargador se va a utilizar? Las conexiones, el Tesla, el enchufe americano, el asiático, la infraestructura. Y este ejemplo es muy claro, por ejemplo, lo que se está haciendo en otros países de Europa, que vendes un auto y te dan las dos entradas. ¿Por qué? Porque todavía no hay suficiente. Entonces, pero en México todavía, ese pago, ¿quién lo va a hacer? Pues el vendedor de autos, ¿no? Pero, por ejemplo, las empresas que se dedican a recarga, ¿por cuál apuestan? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué recarga? Entonces, todavía no hay esa cuestión técnica que parece muy pequeña, eso cambia todo el modelo de negocio, ¿no? Y eso cambia, y cómo afecta como abogado y en materia legal, pues obligaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a poner un cargador y ¿a qué me obligo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tengo que revisar para ver si hay alguna obligación, si hay alguna sanción, ¿no? Que a la fecha, como les digo, todavía no hay nada para empresas, por ejemplo, de empresas que se dediquen específicamente a servicios de recarga. Pareciese, mi lectura personal es que cuando las hicieron, que fue a finales de 2018, en diciembre de 2018, la autoridad lo había pensado como que los mismos dueños del edificio, del inmueble, iban a poner su propio cargador, pero pues hay empresas que se dedican específicamente a esto, ¿no? Entonces, esa figura no existe. Entonces, si no está regulada, pero por ejemplo, si hay límites técnicos, como abogado hay que saber, y es lo que les comentaba, hay que tener muy buen instinto, todo el conocimiento posible de caminar en esa línea, en esa cuerda floja, en esa zona gris de decir, sí lo puedo hacer, pero ¿hasta qué tanto? O qué tanto sí o qué tanto no, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que responden a tu pregunta, que va Ujú. evolucionando. Y no me queda duda que en el futuro va más complejas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el hidrógeno verde, ¿no? Imagínense en unos años que ya comparta escenario el hidrógeno verde con las gasolineras y electricidad y electromovilidad y una chispa y el tema de las disposiciones, ¡pum! Se va a ir van a ser unos temas muy técnicos, muy específicos que hay que estar estudiando mucho, analizando y trabajando con el gobierno y que desafortunadamente ahorita todavía no los vemos porque aún no han pasado, ¿no? Ujú, ujú. Sí, claro, este trabajo constante que se mantenga el ritmo va a estar complicado. Y, por Sí. ejemplo, de reto técnico está esto de los enchufes, ¿no? Y de reto regulatorio a nivel micro, o sea, como hablando de esto que platicas, ¿no? Que haya muchos cargadores, no sé qué, pero regulatorio a nivel micro, ¿cuáles son los retos o los desafíos que ves en México, ¿no? En el tema de electromovilidad. Mira, tocas un tema que yo creo que va a ser algo que se va a discutir mucho cuando se creen las primeras disposiciones generales, se publiquen el primer proyecto o específicas para electromovilidad. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es una de los ejes justamente de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, es dar difusión. Dar difusión, qué es, cómo se come. Desafortunadamente, en el mercado, y esto involucra, por ejemplo, la gente inmobiliaria, todos los del mercado inmobiliario, hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, este tema de CFE, el tema de los cambios regulatorios lo voy a quitar, voy a desaparecer esta comerciales, pero lo que quiero decir es como que la gente le tiene un poco de miedo. Entonces, tú llegas y dices, oye, quiero poner un cargador eléctrico, va a ser muy poco usado ahorita porque todavía el mercado está creciendo sostenidamente, pero todavía no te preocupes, no te va a causar un gran tema, les da a muchos miedo, ¿no? Y, por ejemplo, hay una obligación actualmente, ahí específicamente hay solo un acuerdo que contempla este tipo de centros de recarga o las llamadas electrolineras y te dice una obligación.
te dice una obligación. Nada más me tienes que, el que vaya a cargar, el dueño de ese centro de carga, tiene que darme un aviso. Un aviso electrónico y es con fines estadísticos. Ahora, nos hemos topado muchísimo, mucha resistencia a querer dar este aviso por este desconocimiento, por este temor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desconexión muy grande porque la gente no sabe qué es, cómo se come, con qué se come y no quieren cumplir ese aviso. Y por ejemplo, una de mis propuestas, justamente cuando salgan las disposiciones, es que no solo el dueño del inmueble, que sería el que es el dueño del centro de carga porque es su inmueble, sino también otros participantes clave, como por ejemplo los que se dedican a hacer los que instalan el centro de recarga, la máquina como tal, que no solo sea el que alguien más pueda darlo, porque al final, como se los recuerdo, es con fines estadísticos. Entonces, pero hoy por hoy, la regulación solo permite el que es dueño de ese centro de recarga, que me estoy hablando con palabras muy técnicas, pero es el tema, el que tiene el contrato con el suministrador de luz, ¿no? Entonces, creo yo que debería de incluir a más participantes en el mercado, porque justamente la gente todavía no llegamos a ese punto histórico en el que la gente ya se siente cómoda, ya sabe qué es la electromovilidad, como una gasolinera, ¿no? Vas y ya es muy natural que digo, está prohibido, ¿no? Pero, por ejemplo, se queda parado tu coche y bueno, de emergencia, en la práctica, vas y en un galón caminas 2 kilómetros, ¿no? Pasa y te dan ese apoyo, ¿no? Pero ahorita todavía la gente no ha llegado a ese punto y es de sentirse cómodo con el tema de electromovilidad. Es que me van a cerrar, es que va a haber, no, porque yo voy a dar el aviso. Entonces, este es solo uno de los múltiples ejemplos que la regulación no prevé ahorita, pero espero y lo comentaremos cuando se publique. Parte de mis comentarios van a ser eso, ¿no? Al anteproyecto. Déjanos participar, ¿no? Déjanos dar este tipo de temas al chef, a su materia, ¿no? Al zapatero a los Ujú. zapatos, ¿no? Déjame también participar. Sí, claro. Sí, entonces también se suma este tema cultural, ¿no? Y ahora, si habláramos de retos financieros, ahí cuáles son los obstáculos que más observas, o sea, ¿dónde está esa brecha que cerrar en eso? Mira, en temas financieros, yo más bien me referiría a los retos del mercado. ¿Qué está pasando? Todavía no hay demasiados coches para incentivar que haya muchísima competencia y que todos tengamos, por ejemplo, mayores opciones, ¿no? De centros de recarga, los autos todavía son muy caros, ya han bajado. Por ejemplo, ya ahorita con la incursión de más empresas chinas a México, especializadas en autos eléctricos y los demás que ya existían, que ya los están electrificando, están, por ejemplo, van a dejar de producir, por ejemplo, los sedanes medios como tipo Jetta y ahora Ujú. se van a enfocar más en las SUV que son eléctricas, las chiquitas, eso está pegando mucho, pero todavía son muy caros. Estamos hablando de autos que rondan los 700,000 pesos hacia arriba, ¿no? Y por ejemplo, mercados americanos, de esta marca muy famosa, que está, por ejemplo, en 1.3 millones, lo bajó a 1.1 y va por más. Hay una competencia fiera, pero estamos perdiendo de vista el tema que es bien importante, la infraestructura. Podremos tener todos los coches, podrán llegar a un precio accesible, pero no hay dónde cargarlos, no hay la infraestructura. Entonces, creo yo que financieramente ahorita no hay suficientes incentivos o no hay una certidumbre exacta que para eso la va a aliviar la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que he estado citando varias veces. No hay todavía una certidumbre que diga, voy a incentivar de manera sostenida o fija, por ejemplo, importaciones de autos eléctricos. Por el otro lado, por ejemplo, eso traería muchos temas, es mucha controversia con los productores nacionales, ¿no? Bueno, también a ustedes, a ese mercado, les voy a dar estos incentivos. Entonces, se está trabajando arduamente. Yo soy testigo de primera mano con el gobierno federal. El gobierno federal está haciendo una maravillosa, la Semarnat específicamente, una maravillosa labor. Pero todavía en el tema de mercado nos estamos encontrando con eso. No hay incentivos. Como por ejemplo, en Estados Unidos hasta te dan dinero por poner los cargadores te dan millones de dólares. Y aquí al contrario, no te los deja poner el cliente, bueno, el cliente, perdón, el dueño del inmueble, porque tiene este temor. Entonces sí tienes un mercado
que le falta difusión, y como no hay incentivos, ya sean fiscales, económicos, legales, administrativos, que era el ejemplo que les comenté, no hay esos incentivos, eso dificulta mucho crear un mercado que hoy por hoy sea fructífero económicamente. Entonces, muy pocos le están entrando este año 2023 y 2024, que son elecciones en México, todos están a la espera. Nadie le quiere meter. Hoy es un año muy difícil para hacer negocios, porque todavía no sabemos qué rumbo va a ser. Y particularmente es aún más difícil para un producto que aún no está aprobado en México, que en este caso sería electromovilidad. Entonces, es eso. Tendría que concluiría diciendo, bueno, esta idea, tiene que haber una certidumbre fija en temas administrativos, legales, fiscales, y bueno, y yo creo que ya. Buenísimo, Chris. Oye, y hablando de justo de esta parte de los incentivos, entiendo que un poco de lo que nos estás mencionando tiene que ver con esta parte de incentivar el mercado del lado de la oferta. Tú nos mencionas que pues en otras regiones sí existen algunos otros mecanismos más claros. ¿Tú ves algo en particular o algún incentivo en particular que debiésemos tomar o que creas que puede generar pues algo muy bueno para el mercado en México justo del lado de la oferta? Y por otro lado, ahora sí que esta pregunta tiene dos preguntas. La segunda pregunta es también preguntarte cómo estamos en el estado de los incentivos, pero del lado de la demanda. Entiendo que fiscales hay algunos, ¿no? Pero no sé cómo veas esta parte. Sí, pues mira, yo creo que se tiene que masificar el mercado que ya está pasando. Es un tema que es cuestión de tiempo. La verdad es que en México sí se ha estado avanzando. Evidentemente uno quisiera ya llegar a la meta ya, pero los incentivos actuales que hay, por ejemplo, son exenciones fiscales, temas de pago de impuestos. Si tienes un vehículo que sea propulsado con motor, aunque sea parte, como los híbridos, sea parte, tenga un motor eléctrico, gozas de ciertos beneficios fiscales, el tema de la verificación, eso como hablando como temas un poquito más palpables, más prácticos, más para los conductores o la gente día a día, pero por ejemplo, ya para hablando ya más a nivel macro, como les digo, el tema de las importaciones, sí te cambia muchísimo internamente el negocio si se terminan los incentivos, ¿no? A mi parecer, y de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, compromisos de México, del acuerdo como el acuerdo de París, la declaratoria en materia de electromovilidad, de movilidad, que también forma parte de este acuerdo de hacer, deberían de continuar, pero pues también promover este tema de la manufactura interna en México, las apuestas mexicanas que se están haciendo, que se está manufacturando o construyendo en México o incluso desarrollando para que también ellos no se queden rezagados, olvidados ahí, porque también darles algún incentivo de temas de producción, que esto va a venir muy, 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 muy fuerte con el tema de nearshoring. En los próximos 5 o 10 años es un momento clave para afianzarse en México para las empresas para hacer este tipo de negocios, ¿no? Y lo que tiene que haber es certidumbre. Ahora, sí hay muy buenos estímulos, que son, ya se los comentaba, como temas fiscales, temas, por ejemplo, me gustaría también incluir que es muy novedoso aparentemente, pero ya a nivel mundial no tanto, los bonos de carbono, por ejemplo, los mal llamados bonos de carbono, que realmente se llaman certificados de emisiones, y por ejemplo, las empresas que están aportando, por ejemplo, en este caso de electromovilidad, pues que haya más difusión, ¿no? Porque no se está hablando. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto a nivel federal, estatal y municipal para poder impulsar la pequeña, mediana y grande empresa para que pueda desarrollar los vehículos eléctricos, porque para allá vamos. Y a manera de recordatorio, para 2050, si recuerdo bien, México tiene proyectado pues casi que el 100% del parque vehicular de vehículos pero sean eléctricos, ¿no? Para 2030 el 50, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los primeros artículos transitorios de la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Ya ahorita está un poquito variable y qué se está haciendo en esto, entonces creo que línea, pero en todos los estados y a nivel federal, como lo mencionaba Ceci, tiene que haber una política o instrumentos económicos que dejen claro, y hablando más bien de política, hablando como de instrumentos, que dejen muy claro cómo
vamos a incentivar esta industria. Oye, Cris, y hablando de todo esto de nearshoring, que sí está en la boca de todos, ¿cómo ves que va a cambiar la jugada dentro de la electromovilidad? O sea, yo me imagino que en general será para bien, pero será bueno escucharlo. ¿Qué opinas tú? Pues yo creo que el tema va a ser, en general va a ser muy bueno para México. Ahora, como ambientalista, que no es, como les digo, también mi parte ambientalista me preocupa, pues que van a hacer, por ejemplo, que se haga, pero de una manera responsable y súper respetuosa con los acuerdos internacionales. Aquí específicamente, como siempre cito el Acuerdo de París, pero por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Me preocupa bastante que por el impulso y el ímpetu de avanzar y hacer negocio, ¿qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos? Que sé que la administración actual acaba de sacar también una propuesta de prohibir ciertas actividades y demás. Yo creo que hay que ser muy equilibrado, coherente y técnico, Ujú. más que el ímpetu. Yo siempre he sido un pro negocio, siempre he sido, hay que hacerlo, pero con responsabilidad. Ok, no se puede o priorizar mínimo. Entonces, siendo muy técnico, llamando a los expertos, poniéndolo a debate, haciéndolo público, creo que el nearshoring va a ser algo muy bueno en general para México, pero siempre siendo respetuosos el tema social y ambiental. Y número dos, yo creo que ya para aterrizado para temas de electromovilidad, va a reducir, desde mi perspectiva, a reducir costos gigantescos por temas de logística. Si se producen, si se producen y se manufacturan en México en mayor o menor medida una y otra, claramente pues el mexicano, los ciudadanos mexicanos tendrían una opción a los costos de, no sé, digamos, hasta un 5% sería benéfico, ¿no? Pero un 5, 10, 15%, que nos ahorremos los traslados, porque los vehículos se producen aquí, los que están más en línea, los más the hottest, los más famosos que podrían ser Tesla, BYD, y que el mercado mexicano se viera beneficiado con esto, a mí me parece formidable, porque justo es lo que necesitamos, para que toda la gente tenga ese acceso a ese tipo de energía asequible, ¿no? Que en este caso que sería que aprovecha la energía eléctrica, ¿no? Sí, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y esta parte de que sea responsable ambiental y social, ¿no? Y si se hace bien, pues sí va a dar más trabajos dentro de México realmente y va a mejorar la situación, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Exacto. La siguiente pregunta, Cris, pues es un poco más que nada con un enfoque creo que 100% de difusión y educativo. Nos gustaría preguntarte ahora, desde tu perspectiva como un abogado que tiene que ver con la electromovilidad, si existen en particular algún contrato que involucre la electromovilidad, si hay cláusulas o temas muy específicos que se deban de tener en consideración en esta práctica. Y déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Un caso muy en particular de la parte eléctrica, por ejemplo, es el PPA, ¿no? Y algo que siempre hay que tener en cuenta, pues, es el tipo de generación que vas a tener, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor una solar no va a impactar de la misma naturaleza que una cogeneración eficiente, ¿no? En las cláusulas del contrato. Entonces, para compartir un poco más esta visión, especialmente, pues, para los escuchas, ¿no? Que estén interesados en adentrarse un poco más, algo que nos puedas compartir sobre esto. Mira, como lo comentabas, es muy transversal. Yo creo que involucra mucho y mira, tocas el tema de los PPAs, ¿no? Los contratos de cobertura eléctrico, los contratos de compraventa eléctrica. Mira, la verdad es que es un tema que ya está bastante estudiado en México desde que la reforma eh, hemos sufrido durante este proceso de aprendizaje, pero ahorita lo que les puedo comentar es que se está reformando para temas de electromovilidad, se está aprendiendo mucho de las demandas que se están necesitando de los vehículos en las zonas, en las regiones. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, una cosa es estar transitando en la ciudad, de tu casa a la oficina, ¿no? Pero ¿qué pasa con los puntos de recarga cuando quieres irte a otro estado de fin de semana, ¿no? Entonces, este tema técnico y de diseño de negocio, de qué tipo de cargadores, el tiempo de recarga y cuánta demanda, y es lo que involucra el tema cuánta demanda necesitas para, evidentemente, optimizar el negocio y que todos ganemos un mejor producto, ganancia, precios más bajos. Todo esto lo involucra y lo va precisando, como por ejemplo, a la naturaleza técnica de, por ejemplo, en este caso, los cargadores o los vehículos. ¿Qué tipo de vehículos, no?
difieren también mucho entre sí. Es un híbrido, un híbrido sin enchufar, un híbrido enchufable, un 100% eléctrico, y también las medidas y el rendimiento de cada uno por su naturaleza. Entonces, sí conlleva muchas complejidades que se aterrizan, por ejemplo, en un PPA. ¿Quieres comprar energía eléctrica? Pues eso ya se hace desde la reforma energética, pero ahora lo que se está haciendo es ajustar las tuerquitas, los tornillos específicos, o haciendo un traje a la medida de acuerdo a las necesidades, que también a mí me gustaría decirte, vamos a comprar y vamos a dar precios mucho más bajos porque vamos a comprar a energía a mejor precio. Pero el tema es que en materia de mercado, el mercado mexicano todavía no llega a ese punto porque también no está masificado. Entonces, tiene que ser gradual, tiene que ser en constante evolución y técnico, siempre pegado a lo técnico, que es lo que yo les estoy comentando mucho reiteradamente. Entonces, esto involucra en energía, ¿no? Ya en otras cosas, por ejemplo, desde el punto de vista, hasta algo bien sencillo y que seguramente todos los que nos estén escuchando, algo que les sonará muy sencillo a todos y muy conocido es el uso de Zoom. ¿Qué es una electrolinera? ¿Qué es cómo lo pones? Un centro de carga, eso no existe en uso de suelo. Si hay gasolineras, centros de recarga de gas, sí está regulado. Pero, por ejemplo, esto a mí me parece depende en la ciudad, ¿no? Todavía no hay hasta un concepto tan masivo, tan bien conocido como el uso del suelo. No existe todavía esto, ¿no? Y un último punto, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que soy también catedrático a nivel licenciatura y especialidad en algunas universidades en México, el tema de la basura. ¿Qué se está haciendo con la basura? El marco actual, el marco legal actual, todavía no es muy explícito, muy específico para los componentes de hoy. El litio lo estaban calificando anteriormente, y es una novedad que ya tiene como más de 20 años, en cierto nicho, como a nivel estatal. Pero la verdad es que tiene otros componentes también que a mi parecer son de nivel federal. Entonces, todavía estamos ajustando todo esto que ya existe, respondiendo a tu pregunta ya concreta, ya existen todas las figuras, pero estamos haciendo el traje a la medida. Claro, hay muchas cositas que justo, ¿no? Se tienen que ajustar. Sí. Oye, hablando de todo esto del litio, ¿tú cómo ves el hecho de que pues México pareciera tener grandes reservas de litio y cómo lo ve el mundo o la esfera, vaya, de la electromovilidad en México? ¿Cómo ven este punto? ¿Crees que va realmente a jugar un papel dentro de la manufactura de los coches en México? O sea, ¿cómo se platica esto en estos círculos? Pues mira, el litio, y aquí me gustaría, bueno, hablar como a título personal. A mi parecer, generó mucho. Todo se tendría que hacer a través de Litio MX, a través de esta entidad de gobierno, esta empresa de gobierno. Y pues causó como cualquier commodity, la gente empezó a preocuparse, dijo, es que ya lo van a restringir el acceso, ¿no? Es que ya no, y yo se los digo también, por ejemplo, hasta para las farmacéuticas, es que ya no hay pastillas de litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el litio todavía no se sabe bien cómo se va a administrar y se va a hacer. Entonces, sí causó un tema como más bien una respuesta de las empresas como bastante preocupante. Mm. Final, como les digo, este tema yo creo que de electromovilidad es tan transversal que se tiene y por eso insisto tanto en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Se tiene que hacer, y que lo están haciendo el gobierno federal. Entonces, aquí el tema del litio, sinceramente creo que ya quedó un poquito, la preocupación quedó un poquito más atrás, porque se vio que no se acabó el mundo, pero sí se tiene que crear los vínculos, los vasos, conectores entre lo de que es litio MX y cómo vamos a asegurar la extracción de este litio para poder abastecer las necesidades de, por ejemplo, se va a venir Tesla a Monterrey, si es que llega a venirse, porque han habido algunas opiniones contrarias, ¿no? Pero si se llega a venir, ¿cómo les vamos a dar? ¿A qué precio? ¿Quién lo va a llegar? ¿En qué volúmenes? Y también, por ejemplo, si va a venir este tema de nearshoring y que ya está viniendo, se van a incrementar las ventas de los autos chinos, de BYD específicamente,
y también posiblemente vengan también a manufacturar, también cómo se los vamos a dar, en qué medida. El gobierno tiene que ser lo suficientemente responsivo y competitivo, técnico, que siempre lo repito, para poder, no, para no alterar este crecimiento natural que debería de tener el mercado en México, ¿no? Claro, si acaso promoverlo, ¿no? Verlo, difundirlo, sí. Ujú. Perfecto. Cris, pues estamos llegando ya prácticamente a la parte final de este episodio y algo que hemos venido trabajando es que el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el entrevistado o entrevistado anterior, sin saber quién va a ser. Posteriormente, te vamos a pedir que igual tú dejes una pregunta para el siguiente entrevistado, sin que tampoco sepas quién va a ser. Pero pues ya pasando exactamente a la pregunta que te dejó el entrevistado anterior es la siguiente. ¿Cómo puedes cambiar tus hábitos para que tengan un efecto positivo alrededor de ti, en tu trabajo, en las personas, en el mundo, ¿no? O sea, y para dar un poco más de contexto, pues a veces no nos damos cuenta del poder que puede tener un hábito tan pequeño, ¿no? Para lograr pues algo tan grande, no sé, especialmente pues en temas climáticos, ¿no? Por poner un caso. Yo creo que a través de la planeación. Suena algo como muy abstracto, pero me refiero a poner tus ideas en un cuaderno. Simplemente un cuaderno no tiene que ser estricto, no tiene que ser una agenda necesariamente. Si quieres hacer grandes cambios, tienes que hacer si quieres tener grandes resultados, tienes que hacer grandes cambios. Ahora, no es natural psicológicamente, desde mi perspectiva, hacer grandes cambios de un día a otro. Por ejemplo, hay gente que quiere dejar de fumar. Eso cuesta muchísimo porque es un tema físico, ¿no? Entonces, pones primero en orden tus ideas, qué quiero hacer, y razonables, metas pequeñas. Y conforme sea, también depende la prioridad, ¿no? A lo mejor, siguiendo el ejemplo del cigarro, ¿no? Estoy mal del corazón, lo tengo que dejar ya. Ah, bueno, entonces tiene que ser un meta un poco más ambicioso. Entonces, tiene que ser metas razonables, escribirlo en un papel, en la computadora, sientas cómodo para poder tener la idea, verlo todos los días, ponerte un recordatorio y ser muy humano, organizado pero humano, en el sentido de, por ejemplo, quiero cuidarme más, quiero hacer ejercicio. Ah, los días son difíciles. Tu recordatorio en el celular cuando te levantas. Solo haz 15 minutos, Cristian. En mi caso, ¿no? Que me pusiera yo el recordatorio para mí mismo. Pero piensas con 15 y así vas desarrollando los hábitos que al final el cuerpo y la mente se acostumbra a algo nuevo y toma tiempo, pero es gradual, pero sí va a pasar. Entonces, mi consejo es ser organizado y poniendo metas reales, metas con uno mismo y humanas, muy humanas. Increíble, Cris. ¿Y cuál sería la pregunta que le dejarías al siguiente entrevistado o entrevistada? Pues mira, me he enfocado mucho en temas de energía y un poco técnico y a lo mejor el tema de negocio, entonces me gustaría aquí rescatar algo de medio ambiente. Eh, Me preocupa mucho el agua, entonces lo que me gustaría platicar es a nivel personal, cómo podríamos contribuir a nosotros mismos y nuestra familia, contribuir nosotros mismos y nuestra familia y encaminarlo a nuestra familia a poder salvar el agua, a poder cuidarla mejor. ¿Qué pequeños cambios harían una gran diferencia, multiplicando evidentemente para toda la gente, ¿no? Los habitantes. Sí, está buena. Y ahorita el agua está uy, pues en la mente de todos, ¿no? Ahorita en México, en el centro de México, sí estamos todos muy preocupados, la verdad. Los números no Perfecto. mienten, no tenemos suficiente, no va a haber suficiente y ustedes, mejor que nadie, también con su formación técnica, de abogados, financieros, los números no mienten, es mucho que lo que yo enseño en las universidades, el tema de la energía es muy medible, las gráficas, el agua, la basura, el Ujú. crecimiento de la población, a mí me hace pensar muchísimo, pone en perspectiva muchísimas. Sí, sí, exacto. Pone en perspectiva muchas cosas. Oye, Cris, otra de las tradiciones que hemos empezado a hacer es preguntarte qué libro que te haya a ti marcado, te haya dado un aprendizaje en tu vida, te gustaría
recomendarle a nuestros escuchas? Mm, Estoy aburrido, me gustan los libros técnicos, como que me gusta que me digan qué hacer, porque este proceso de autodescubrimiento, pero alguno que me cambió la vida realmente y que yo siempre he sido muy duro conmigo mismo de, sacaste 8, qué Muy mal. exigente. Ajá, y siempre, hoy no fuiste a hacer ejercicio, hoy comiste, entonces siempre estoy como persiguiéndome a mí mismo, ¿no? Y me acuerdo de este libro, a ver si tiene muchos años que lo leí, pero me cambió la vida, es el de Pablo Neruda, ¿cómo se llama? Declaro que vivo, les voy a decir en este momento, Pablo Neruda, vivo, libro. Es este libro, Confieso que he vivido. No lo encontré, pero se llama Mm, Confieso que he vivido. ujú. Este Pablo Neruda a mí me encanta como escritor. Hay muchos escritores muy talentosos, por ejemplo. Hay este tema humano que a veces estamos muy enfocados en nuestras propias metas o desenfocados también y decimos, ay, es que yo no puedo, es que eso está bien, te vale que lo digas, pero también no siempre se tiene que llevar un camino, no hay un camino siempre directo y aplicable a todos. Y este libro me hizo ver una faceta de alguien que admiro y que me gusta cómo escribe, particularmente los escritores que son artistas, a mi parecer, y que han llegado y que han dejado un legado tan grande. Olvídense del mejor abogado de México, es Pablo Neruda. Es conocido por generaciones y lo será, Ujú. y es a lo que voy, esa grandeza, ese legado tan bonito y que es muy humano, el libro que él da, y es este autoaprendizaje, este aprendizaje, esta relatoria que él hace de su vida y las cosas que le gustó, lo que no le gustó, lo que se atrevió a hacer, lo que le dio miedo, se me hizo algo muy lindo. Está muy bonito eso. Sí, la verdad, sí siento que a veces justo nosotros que somos muy técnicos, muy todo lo que sea, se nos olvida pues lo bonito a veces de lo contemplativo, ¿no? De ser humano y reflexionar en estas cosas y aceptar la imperfección y demás, ¿no? Entonces, nos gusta, lo apuntamos en las notas y lo compartimos igual en las notas del podcast. Perfecto. Muy bien, Cris. Pues una última pregunta, Cris, ¿a quién consideras que deberíamos de tener en este podcast? ¿Alguna persona que se te venga a la mente que debiésemos invitar? Uy, hay muchos, hay gente muy talentosa. Yo al ser abogado les podría decir este, mencionarle varias personas, pero yo al estar muy involucrado en la práctica como les digo que de despacho y esto de privado, como me ven, es como es por objetivos, vamos, y lo aterrizamos y el tema técnico, entonces como muy focalizado, muy concentrado, muy enfocado en mi perspectiva, a mí me parece que sería algo muy interesante, una de dos, pero yo creo que yo propondría, hablando de esto, esta vez voy a proponer a alguien que sea, que dé un tema muy técnico, pero que tiene que ver con el tema de desarrollo humano. Y a mí me gustaría, eh, que es alguien que es un gran abogado, que lo admiro mucho porque es muy técnico, sabe mucho y Espera, se cortó el nombre, Cris. ¿me cortó Repítenos el el nombre? nombre que se cortó justo ahí. Se llama Héctor Garza, es un estudioso, no sé cómo no se aburre de estudiar y se priva del sueño por eso, pero para un tema específico que a mí me ha dejado, siempre me ha interesado porque es muy humano también. Hemos hablado mucho de estos temas de negocios, hemos hablado de para dónde va la industria, cómo sale más barato, qué podemos hacer al país para ayudar al país, pero Héctor se enfoca mucho en tema de derechos humanos. Hacer el negocio pero respetando los derechos humanos y particularmente en temas de consulta previa a comunidades indígenas. Este es un tema ya también bastante recorrido, muy estudiado, pero algo que me gusta mucho de él es que él sí va con las comunidades, ¿no? Él sí va y lo hace y lo platica y atiende las necesidades y realmente vende un producto que realmente él lo vive y lo cree, ¿no? Que es algo creo que es muy valioso. Buenísimo, Cris. Pues
Muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos y por compartir con nosotros y por supuesto con todas las personas que nos escuchan todas estas ideas. Increíble episodio, Cris. Gracias, les mando un gran abrazo y a todos, espero tengan un lindo día. Igual, Chris, muchísimas gracias. Estamos seguros que todos lo disfrutarán y pues nos vemos en la próxima.